Buenas tardes, bendiciones, bienvenidos a esta clase. En la clase de hoy vamos a abordar preguntas que se me han hecho con respecto a las palabras sagradas Ayam, y las agradezco porque me ayudan a ampliar mis conocimientos y a expandir también mi comprensión de las cosas. Esta clase es una invitación a seguir explorando juntos, con compañerismo, con espíritu de querer ayudarnos los unos a los otros. Una de las preguntas es: ¿por qué tuvo el inglés el privilegio de recoger en su vocabulario las palabras sagradas Ayam, que sabemos que son las palabras creativas que se usan en todo el universo para invitar a la vida a crear? Nadie que estudie con seriedad la ley espiritual se va a conformar con creer que esto fue una simple casualidad, porque sabemos bien que todo obedece a una causa. La primera causa siempre es el Espíritu, Dios. Con esto quiero decir que nosotros vemos determinadas cosas en este planeta y las podemos analizar desde un punto de vista lingüístico, jurídico, político, geográfico, pero todo esto son aspectos que están relacionados con el plano físico y hay que ir más allá siempre para poder ver más allá del mundo de las apariencias, que es el mundo de la forma. Ustedes habrán oído que al inglés muy a menudo se le denomina la lengua de Shakespeare. Esto es sumamente interesante porque sabemos que las obras de Shakespeare realmente las escribió el maestro ascendido Saint Germain en la última encarnación que tuvo en este planeta antes de su ascensión, es decir, en su encarnación como Francis Bacon. Al inglés se le denomina lengua de Shakespeare no solo por las aportaciones magníficas a la literatura que hizo Francis Bacon, sino por su aportación al mismísimo idioma inglés. Cuando él estaba escribiendo estas obras, el idioma inglés moderno temprano, que es muy similar al inglés que podemos aprender hoy en día, era muy joven y él aportó más de 1700 palabras a este idioma, porque, entre otras cosas, él fue el primer autor en escribir estas palabras, porque hasta ese entonces la mayoría de los documentos se escribían en latín, y aparte de esto, porque él fue enormemente creativo, enriqueció muchísimo el idioma
por ejemplo, usando palabras que hasta ese entonces eran verbos, como pues usándolas como sustantivos, o haciendo palabras compuestas, o inventándose, como les digo, palabras, adjetivos, etc. Tengo aquí muchos datos muy interesantes que he estado recopilando, por ejemplo, sobre por qué es tan irregular el verbo to be en inglés, no solo porque es un verbo muy utilizado, sino porque las diferentes personas del verbo to be en inglés proceden de verbos diferentes. Es decir, que por ejemplo la forma to be procede del verbo convertirse o llegar a ser, mientras que la forma are pues proceden de otro verbo del inglés antiguo, que es arise, que significa levantarse o surgir, mientras que del verbo vivir o permanecer proceden las formas was y were, o sea, el pasado, etc. Y únicamente la forma I am y la forma is proceden de una palabra del inglés antiguo, que es la palabra eom, y que significa existir. Unan ese dato al dato que nos han dicho los maestros ascendidos de que las primeras palabras que un ser pronuncia en cualquier lugar del universo cuando manifiesta su individualización, cuando celebra su existencia por primera vez como individuo, son esas palabras, I am. Y el inglés recogió no solamente I am, que es lo que se pronuncia en todo el universo, sino que en esa forma antigua de inglés antiguo, eom, significa existir. Reflexionemos sobre la sabiduría maravillosa con la que opera el plan divino. Francis Bacon, que es la última encarnación del Maestro Ascendido Saint Germain en este planeta, se ocupó en profundidad del idioma inglés, idioma que tiene el privilegio de recoger las sagradas palabras I am, que significan Dios en acción y que son un poder unificador, como todo lo que tiene que ver con el espíritu y con su amor. Y en esta nueva era, cuyo avatar es precisamente el Maestro Ascendido Saint Germain, este idioma, el inglés, se convierte en una lengua franca, en un idioma universal, es decir, el idioma que cada vez permite que más personas de las más diversas procedencias en este planeta se puedan comunicar. Shakespeare, es decir, Francis Bacon, es decir, el Maestro Ascendido Saint Germain, en su última encarnación, se estuvo ocupando de un idioma que tenía la importante función de convertirse en la lengua franca, es decir, en el idioma destinado a ser el idioma universal para este planeta en la nueva era. Y para ilustrar esto que estamos explicando,
Les pongo aquí un interesante vídeo que alguien ha aportado, donde vemos la evolución de los idiomas con mayor número de hablantes en este planeta. Aquí pueden ustedes ver cuál era la situación en 1800, cuál era la situación en el año 1932, cuando el amado Maestro Ascendido Saint Germain nos trae la revelación para toda la humanidad de qué son y qué significan las palabras I am. Llegamos al año 1954, cuando el 1 de mayo comienza la nueva era y vemos cómo a medida que avanza esta nueva era, el inglés pasa a ser el idioma con mayor número de hablantes en todo el planeta. Esto, por supuesto, se puede estudiar desde un punto de vista geopolítico, socioeconómico, cultural. Lo podemos estudiar desde muchos puntos de vista, pero como estas clases son de enseñanza espiritual, me interesa la primera causa, que siempre es Dios, el Espíritu. Vemos aquí de nuevo una vez más actuando esa sabiduría divina. ¿No es maravilloso que esa Babel que se originó por la rebelión de la humanidad sea derrotada ahora por la expansión de la luz? ¿Y no es maravilloso ver que el avatar de la nueva era, el Maestro Ascendido Saint Germain, ha trabajado muy activamente para que se diera esa hermandad universal, esa fraternidad? Cuando los maestros ascendidos nos explican la ley de la vida y hechos que son de la ley cósmica, de la ley espiritual, es conveniente que nos posicionemos de un modo espiritual ante esto, porque si permitimos que nuestra personalidad reaccione con rebeliones de la personalidad, ustedes que se han creído, ¿cómo me van a imponer? Porque eso es imperialismo, porque tal. Bueno, todo eso son cosas que la gente tiene registrada en sus vehículos inferiores y no es correcto que permitamos que sean ellos los que respondan a lo que los maestros explican.